Listo. Iniciamos la grabación de la clase de hoy. En esta sesión vamos, estimadas y estimados colegas, a abordar un nuevo grupo de temas con respecto a la teoría de las crisis. O sea, seguimos en las teorías de las crisis. Esto nos va a llevar todavía algunas clases más. Pero el día de hoy vamos a abordar otro tipo de crisis, ¿sí? Solamente por mencionarles, en la anterior clase, en la anterior sesión, que incluso quedó un video que se pregrabó, por favor, para que no olviden de revisarlo, nosotros terminamos de revisar todo lo referente a las crisis cíclicas, ¿sí? Incluso se plantearon algunos datos de posibles ciclos, ¿sí? Que tal vez podrían tomarse, digamos, no sé si llamarle evidencia, pero como una posibilidad, ¿no? Una posibilidad de que hay grandes ciclos incluso en la economía ecuatoriana. Entonces, por favor, les pido que le echen un vistazo a ese tema, ¿sí? Entonces, la sesión de hoy día nos vamos a concentrar en otro grupo de crisis que ya no tiene que ver con crisis cíclicas, ¿ya? Son otras formas de crisis que tienen que ver, en cambio, con lo que le vamos a llamar, ¿sí? Crisis por desequilibrio sectorial, ¿ya? Entonces, este es el nuevo grupo de crisis que nosotros vamos a estudiar igualmente a través de un enfoque marxista, ¿no? Pero un enfoque marxista desde la economía marxista, ¿no? O sea, no les voy a presentar un modelo, este es un modelo un poquito más grande, en donde vamos a tratar de hacer sentido de algunas intuiciones que igualmente deja Marx sobre la crisis, pero esta vez la crisis como una posibilidad de que unos y otros sectores de la economía se desequilibren, ¿no? Entonces, a ver, ya, permítanme cierro esto de los ciclos, eso ya es tema cerrado. Entonces vamos con este nuevo enfoque sobre las crisis del desequilibrio entre sectores, que, bueno, a medida que vayamos avanzando se va a entender un poquito mejor, ¿no? Entonces, antes de empezar, quiero plantear algunos aspectos preliminares, ¿sí? Que nos van a situar un poquito en el contexto de la discusión, o sea, de qué más o menos nos vamos a preocupar en esta temática, ¿no? Son unos aspectos preliminares. Recuerden que lo que nosotros vimos sobre los ciclos retomaba ideas que Marx dejó en el tomo uno del Capital. Obviamente ideas que a través del modelo de Goodwin y a través del modelo que yo también les presenté, uno que yo mismo amé, se tratan un poco de reinterpretar, ¿no? En cambio, lo que vamos a hacer de aquí en este otro grupo de temas de la crisis es abordar ideas que Marx en cambio deja en el tomo 2 del Capital, ¿sí? El tomo 2 del Capital es un tomo que Marx no publica en vida, ¿sí? El tomo 2 se publica en 1885 cuando Marx fallece en el 83. Entonces es un libro que más bien lo completa, aunque estaba bastante completo de hecho, pero no estaba totalmente completo, ¿no? Pero Engels ayuda bastante a terminar de armar lo que Marx deja en el tomo 2 del Capital, ¿sí? Entonces, en el tomo 2 del Capital, Marx se plantea cómo el capital circula. ¿Sí? O sea, a diferencia del tomo uno, en donde Marx, en el tomo uno del Capital, Marx estudia cómo surge el proceso de producción y termina hablando de los ciclos. En cambio, en el tomo 2, Marx se plantea la cuestión de cómo el capital circula dentro de la economía capitalista, y es ahí, en esa cuestión, en esa discusión, donde Marx presenta algo que se conoce como los esquemas de reproducción del capital. ¿Sí? Los esquemas de reproducción del capital, donde él habla de qué interacciones sectoriales, o sea, pensemos, ¿no? En la economía hay algunos sectores, ya vamos a ver cuáles, y esos sectores deben interactuar, ¿sí? Pensemos que hay dos sectores, sector uno y sector 2. De hecho así va a ser, va a haber dos sectores, sector uno y sector 2, que van a mantener intercambios de dinero y de mercancías. Entonces, esas interacciones son necesarias tanto para que se dé o sea, sobre todo para que se dé la reproducción del capital, sea a escala simple o reproducción a escala ampliada, ¿sí? Estos son conceptos que ustedes también ya abordaron y están tanto en los videos como en el documento o el manual de Economía Política 1, que recuerden ustedes tienen a mano
y que revisaron al inicio este curso para incluso rendir una evaluación. Entonces, en este caso, ¿qué queremos decir por reproducción a escala simple y ampliada? Bueno, son esos conceptos, ¿no? La primera, reproducción a escala simple, tiene que ver con la situación en la que el capital y todas las relaciones sociales y todas las condiciones materiales se producen manteniendo igual tamaño. ¿Sí? O sea, la escala simple es reproducir todo en igual tamaño. En cambio, y en iguales proporciones, ¿no? Todo igual. En cambio, en la reproducción ampliada, todo, la producción y demás variables tienden a expandirse por la acumulación. ¿Sí? Ok, entonces ese es el tema que nosotros queremos abordar, ¿sí? Los esquemas de reproducción de Marx, pero vamos a verlo obviamente desde un enfoque más actual, ¿no? Ahora, antes de entrar en eso, permítanme un segundo, vamos a ver en la bibliografía, creo que está aquí. Quiero mostrarles, no está aquí, entonces está en otro lado. Ya les voy a poner dentro de nuestra bibliografía eso me estoy olvidando de ponerles el capital. Entonces, bueno, aquí está el capital. Quiero mostrarles así solamente de pasada, ¿no? Obviamente no tenemos tiempo para revisar a fondo, pero quiero mostrarles en el tomo 2 en dónde estamos, ¿no? Para que un poco se sitúen en qué parte de la discusión, ¿no? Quiero ver el índice. Sí, porque obviamente no me conozco hasta el... Bueno, a veces sí, ¿no? Pero en este caso quiero... no me acuerdo exactamente cuál es el capítulo, ¿no? Pero bueno, entonces aquí está el tomo 2 del Capital. Sí, en el tomo 2 del Capital, Marx habla sobre el proceso de circulación del capital. Y en ese proceso de circulación, Marx, en los últimos capítulos, sí, en los últimos capítulos, empieza a hablar sobre la reproducción del capital, ¿no? Entonces aquí pueden ver que son justo los últimos, ¿no? El capítulo 17 en esta edición, donde se habla de la circulación de plusvalor y ahí tenemos reproducción simple y reproducción a escala ampliada, ¿no? O acumulación y reproducción ampliada. Entonces, esto dice que son capítulo 15, esto debe estar, denme un segundito, en el volumen 5 entonces. Entonces, ¿qué son los esquemas de reproducción? Verán, Marx, este debe ser el capítulo 15, estoy casi seguro. La reproducción de circulación del capital, sección tercera, 13, un poquito más. A ver, veamos páginas, no, disculpe. A ver, esta sería página 391, ¿no? Entonces en el capital nos vamos a ir a la página 391. Sí, estamos, esto mismo es, ya. Entonces, ¿cuál es la idea de Marx, no? Bueno, en los esquemas de reproducción del capital. Quiero mostrarles solamente los esquemitas. Entonces Marx empieza a hablar cómo se da la circulación de dinero y cómo se da la circulación de capital. Bueno, antes Marx hace una mención de lo que otros autores antes de él habían hablado del tema, ¿no? Aquí pueden ver exposiciones anteriores acerca del mismo objeto y Marx mismo habla de los fisiócratas y la tabla económica de François Quesnay. Sí, ya vamos a hablar un poquito de eso, ¿no? O sea, de que el mismo Marx reconoce que hubo autores previos a él que hablaron del tema que vamos a abordar, que es cómo circula las mercancías y el dinero en el capitalismo para que se reproduzcan las condiciones de producción. ¿Sí? Pero quiero mostrarles simplemente los esquemas. Denme, ya me regamos por aquí, estaban. Ya, entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí donde Marx empieza a hablar de la reproducción simple, ¿sí? Esto está dividido por capítulos al parecer. Entonces, donde Marx habla de la reproducción simple, ¿sí? Entonces aquí pueden ver, este esquema para nosotros no es novedad, ¿no? Entonces, más bien notemos, ¿sí? Notemos que Marx aquí habla de los sectores de la reproducción social, habla de los dos sectores, un sector 1 y un sector 2, de eso ya vamos a hablar también. Y Marx empieza a plantear sus esquemas. Entonces aquí pueden ver que Marx puso, él hace bastantes ejemplos numéricos, ¿no? Él pone bastantes ejemplos numéricos y con esos ejemplos numéricos él empieza a hacer o a identificar las condiciones para que se den el equilibrio entre mercados. Hay unos dos mercados, va a haber un mercado de máquinas si quieren y otro mercado de alimentos, simplificando, ¿no? Ya vamos a ponerle los nombres exactos. Entonces, en esos mercados, Marx empieza a encontrar condiciones para que se dé el equilibrio. ¿Sí? Entonces dice, para que todos los mercados tengan equilibrio,
tienen que darse unas condiciones, ¿no? Y ahí él empieza a explicar, claro, con bastantes ejemplos numéricos, él empieza a explicar, ¿no? Entonces aquí están varios ejemplos, ¿sí? Hace algunas divisiones, algunas operaciones hace Marx, ¿no? Eso sobre la reproducción a escala simple, ¿sí? Entonces aquí pueden ver que, bueno, abunda en ejemplos, de hecho, Marx, porque él se pone a detallar paso por paso qué interacciones tienen que darse entre los sectores, ¿sí? Quiero después de esto, pues como pueden ver es bastante amplio, ¿no? Yo diría que es interesante, o sea, uno podría leer, yo he leído ya algunas veces estas partes del Capital y es interesante cómo Marx describe el detalle, ¿no? Sin embargo, nosotros no vamos a entrar en esa descripción del detalle, solo les dejo para que si ustedes quieren a futuro leer, pues digo, ya les voy a subir el tema del Capital, todos los textos que están aquí. Quiero llegar a la reproducción ampliada, nada más un segundo, por favor, quiero ver exactamente en qué página es. 421 dice. Estoy en la 500. Acá está. Listo, entonces este es el capítulo 21, que es la reproducción ampliada en cambio. Entonces, en la reproducción ampliada, o sea, si bien son capítulos, ¿no? Este capítulo no está totalmente completo de Marx, o sea, él más o menos trata de decir, bueno, ahora voy a analizar cómo se dan las interacciones sectoriales, ¿sí? Entre, aquí por ejemplo igualmente habla de sector uno, sector 2, habla de sectores de la economía, ¿no? Y empieza a mostrar a través de varios ejemplos, un poquito más abajo se empieza a ver, cómo se debe dar, por ejemplo aquí habla de acumulación de capital constante, ¿no? Capital constante adicional, y empieza a tomar, quiero que se vean solo los esquemas y los ejemplos, denme un segundito, un poquito más abajo, ya. Entonces aquí Marx empieza a presentar sus esquemas, ¿no? Presentación esquemática, entonces ahí empieza con unos esquemas, y a partir de esos esquemas él empieza a explicar cómo los sectores tienen que interactuar para mantener el equilibrio, ¿no? ¿Sí? Y también a partir de eso se puede hablar de la discusión de cómo puede surgir la crisis, ¿no? Entonces aquí están varios esquemas y bueno, la discusión continúa, ¿no? Entonces, ¿el punto cuál es? El punto es que nosotros vamos a hablar de este tema, ¿sí? De estos esquemas que Marx plantea aquí en el tomo 2 del Capital, pero lo vamos a hacer de una forma mucho más compacta, utilizando las interpretaciones de otros autores también, ¿no? O sea, no solo nos vamos a quedar en Marx, sino que hay otros autores que han abordado el tema y han hecho resúmenes, ¿no? Y de hecho vamos a ver justamente un modelo que toma de inspiración estas ideas de Marx, pero es un modelo ya macroeconómico, ¿no? Y es un modelo económico mucho más completo. Entonces, bueno, aquí también es bueno, perdón, recordar qué es el concepto de reproducción. Recuerden que cuando hablamos de reproducción nos referimos al conjunto de procesos que permiten que se vuelvan a crear todas las condiciones materiales y sociales para que la sociedad sobreviva, ¿no? Y se mantiene estos procesos de producción, distribución, circulación, consumo, o sea, volver a crear todo, ¿no? Pero en el caso de reproducción de capital, recuerden que estamos refiriéndonos a todos los procesos necesarios también para que el capital siga existiendo, ¿sí? Ok, entonces, en las interacciones que vamos a estudiar, estas interacciones entre sectores, eh, vamos a ver que hay algunos sectores, ¿no? Como les digo, que van a estar involucrados y que deben tener ciertas proporciones para evitar desequilibrios entre oferta y demanda en los diferentes mercados. O sea, ese es el argumento central. El argumento central es que en los diferentes mercados que pueden haber dentro de la economía capitalista, hay la necesidad de que los sectores que intervienen no sean ni muy grandes ni muy pequeños, o sea, se mantengan unas determinadas proporciones, ¿sí? Entonces, eso plantea una duda, y la duda es cuán frágil es el equilibrio entre sectores capitalistas, ¿sí? Entre sectores capitalistas. Entonces, eh, antes de poner esto, voy a ponerles el ejemplo de nuevo, ¿no? Entonces decíamos, verán, la economía la vamos a dividir en dos sectores, ¿ya? Va a haber un sector uno, ¿sí? Que va a producir medios de producción. A veces también se les llama departamento, es decir, yo prefiero llamarle sector uno. Es un sector uno y va a haber un sector 2 que en cambio vamos a decir que produce medios de consumo, ¿ya? Es obviamente una simplificación. La economía capitalista tiene más sectores que serían las subdivisiones de estos dos, ¿no? Pero para simplificar la vida y seguir a Marx, vamos a asumir que hay dos sectores.
Un sector uno que se dedica a la producción de máquinas, herramientas, materias primas, todo lo que es medios de producción, o sea, todos los objetos necesarios para crear nuevos objetos con valor de uso. Y por el otro lado, en cambio, vamos a tener otro sector que produce medios de consumo, que es la producción de todos esos objetos que no sirven para la producción. Todo lo que ustedes digan que no es producción, va a consumo. Entonces, entre estos sectores tiene que haber, como les decía, interacciones, intercambios tanto de dinero como de mercancías para que existan equilibrios en los mercados. Porque va a haber dos mercados. ¿Cuáles mercados? Precisamente los mercados de medios de producción y de medios de consumo. Entonces, el plan es que la economía capitalista no puede darse el lujo de que, digamos, el sector uno sea demasiado grande, porque va a haber, digamos, un exceso de producción de máquinas, pero tampoco muy pequeño, porque va a haber escasez de máquinas. A la vez, el sector 2 no puede ser ni muy grande, porque va a haber un exceso de producción de alimentos que no van a poder ser vendidos, pero tampoco puede ser muy pequeño, porque no va a haber los suficientes alimentos y va a haber escasez. Entonces, esa es la cuestión de cómo puede surgir una nueva forma de crisis. Una crisis en donde si alguno de estos sectores tiene problemas en su proporción, en su tamaño, puede generar desequilibrios en los mercados y sale un efecto en cadena. Porque una vez que uno no tiene todos los dineros para comprar, digamos, el sector 2 es demasiado grande, no vende todos los alimentos que produce, entonces va a haber una parte de dinero que no se genera, no va a haber una parte de ingreso que se logre realizar, o sea, va a haber mercancías que no se venden, y esa no venta de mercancías después puede implicar que el sector 2 no le pueda comprar máquinas al sector uno. Y entonces el sector uno se queda también sin con máquinas sin vender, y se generan estas reacciones en cadena. Entonces esa es la idea más o menos de esta discusión, o sea, cuán frágil es el equilibrio entre sectores capitalistas, ¿sí? Entre estos dos sectores que vamos a estudiar. ¿Sí? Ahora, planteándonos esto, también hay que tomar en cuenta que Marx, o sea, para Marx, en el capitalismo existe una anarquía que es causada por la competencia capitalista, ¿sí? La competencia intersectorial, por ejemplo. Cuando hablemos de competencia intersectorial, ya vamos a hacer un cuadrito para entender qué tipos de competencia hay en el capitalismo. La competencia intersectorial se va a referir a competencia entre sectores distintos, ¿sí? O sea, pongo una capitalista de diferentes sectores. Pensemos en esto mismo, ¿no? O sea, unos capitalistas que producen máquinas contra otros capitalistas que producen alimentos. Uno a priori podría decir, bueno, ¿y qué competencia puede haber entre capitalistas de sectores distintos? Resulta que sí puede haber competencia, ¿sí? Entonces, esa competencia hace, a criterio de Marx, que sea muy difícil mantener las proporciones. O sea, cuando Marx construye estos esquemitas de reproducción a escala simple y a escala ampliada, lo que él trata de decir es, miren, todos los procesos, todos los pasos que tienen que darse para que exista equilibrio. Y la competencia capitalista puede hacer que estos pasos sean muy frágiles, muy difíciles de alcanzar. Entonces Marx más bien trata de demostrar cuán complicado es el vínculo sectorial y a través de esa complicación, cuán frágil puede volverse el equilibrio y por tanto la posibilidad de crisis a través de un desequilibrio en algún sector termina volviéndose muy grande, ¿no? O sea, hay una enorme probabilidad de que se dé ese tipo de crisis. Pero bueno, eh, ahora vamos nosotros a hacer una pequeña pausa en el tema de la discusión sectorial para poder plantearnos con un poco más de propiedad las diferentes formas de competencia que uno puede identificar en el capitalismo, ¿sí? Eh, de hecho, a esto a veces se le llama competencia real, ¿sí? Las diferentes formas de competencia real que hay en el capitalismo. Y este término de competencia real es un término acuñado por un economista, Anwar Sheikh, sí, economista de ahorita, ¿dónde está? Creo que está en la New School for Social Research en Nueva York, o sea, una universidad de Nueva York, ¿no? Entonces, él tiene un libro en 2016 que es una compilación bastante buena de trabajos del mismo, ¿no? De Anwar Sheikh es uno de los economistas entre marxistas y clásicos, ¿no? De economía política clásica y marxista más relevantes que hay, ¿no? Entonces, tomando un poco las ideas que tiene Anwar Sheikh, uno puede decir, bueno, en el capitalismo uno puede identificar dos tipos de competencia al menos, ¿sí? Dos tipos de competencia, ¿ya?
Estos tipos de competencias son el tema que de a poco vamos a abordar en las siguientes clases. O sea, vamos a empezar, por ejemplo, cuando hablamos de sectores, ya nace la cuestión de la competencia intersectorial, ¿no? Esta es la que vamos nosotros a abordar ahora, ¿sí? La competencia intersectorial. O sea, es una competencia en donde se da una lucha, entre comillas, o una pugna entre capitalistas de sectores diferentes, por tanto, las empresas que producen mercancías son diferentes. ¿Sí? Entonces, en la competencia intersectorial tenemos, piensen, empresas que por un lado producen máquinas versus o en contra de o compitiendo con otras empresas que producen alimentos. ¿Sí? Entonces ahí viene un poco la discusión de, bueno, cómo pueden competir empresas de sectores distintos, ¿no? Voy a concentrarme primero en esto, luego vamos a ver la otra forma de competencia. Entonces, ¿cómo compiten estos sectores? Bueno, un referente es la tasa de ganancia sectorial. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Decimos de nuevo, tenemos nuestros dos sectores que hemos mencionado, ¿no? En esta clase. El sector uno que va a producir medios de producción, y el sector 2 que va a producir medios de consumo. Entonces, cada empresa produce mercancías distintas, ¿no? Unas empresas van a producir máquinas, otras van a producir alimentos. ¿Cuál es el referente para que estas dos compitan? La tasa de ganancia que recibe cada sector. ¿Ya? Voy a ponerle pi minúscula 1 para decir que es la tasa de ganancia del sector 1 y pi minúscula 2 para hablar de la tasa de ganancia del sector 2. Entonces aquí tendríamos dos sectores, cada sector recibiendo una tasa de ganancia, ¿sí? Que bien puede ser más alta o más baja que la tasa de ganancia del otro sector, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Los capitalistas de un sector pueden decir, a ver, pensemos por ejemplo que el sector 2 tiene una tasa de ganancia más alta que el sector 1, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer los capitalistas del sector 1 viendo que en el sector 2 hay una tasa de ganancia más alta? Lo que ellos pueden hacer es mover capitales, ¿sí? De hecho, ahí va la cuestión, la movilidad de capitales, así se da la competencia, ¿sí? Pero bueno, antes de llegar a esa competencia, ¿por qué puede haber diferencias en las tasas de ganancia? ¿Sí? Puede haber diferencias en la tasa de ganancia por estructuras de costos, por temas tecnológicos, etcétera. A priori, no, a priori, antes de que compitan. Una vez que dejamos que compitan, puede pasar que a través del movimiento de capitales, el sector uno empieza a trasladar capitales al sector 2. O sea, los capitalistas que están en el sector uno digan, ¿sabes qué? Voy a empezar a mover al otro sector, ¿sí? Voy a empezar a irme al otro sector porque en el otro sector hay más rendimiento que en el sector uno. ¿Sí? Entonces pensemos, ¿no? Si en el sector 2 hay una tasa de ganancia muy alta, los capitalistas del sector uno van a querer moverse a ese sector 2 y eso que puede provocar. Puede provocar de forma muy intuitiva, ¿no? Esto ya lo vamos a ver más adelante con ya en un modelo. Pero de forma intuitiva pueden provocar que la tasa de ganancia del sector 2 empiece a, digamos, ¿no? Saturarse. ¿Ya? Saturarse. O sea, hay demasiadas empresas en el sector 2 y esta tasa de ganancia que en un inicio era muy alta empieza a bajar. Pero en cambio, ¿qué pasa con la tasa de ganancia del sector uno? Hay menos saturación porque más empresas están pasando al otro sector. Entonces la tasa de ganancia del sector uno puede empezar a crecer. Hasta que suceda qué cosa? Hasta que luego ya con la competencia y el ajuste de precios, sí, porque obviamente empiezan a ajustarse los precios a medida que los capitalistas de un sector y otro sector se mueven, ¿sí? En el largo plazo, uno puede plantear que la competencia intersectorial termina llevando a que la tasa de ganancia uno sea igual a la tasa de ganancia 2 y todo sea igual a una tasa de ganancia promedio, ¿sí? Obviamente esto no sucede de inmediato, ¿no? No es que de inmediato los capitalistas del sector uno se mueven al sector 2 y la tasa de ganancia uno y 2 terminan equilibrándose, no. Es como una tendencia de largo plazo, ¿sí? Es como una tendencia de largo plazo. Entonces, uno podría decir que en el largo plazo, el movimiento de capitales entre sectores distintos puede llevar a que la tasa de ganancia quede igual entre estos sectores a largo plazo y cuando ya sea igual, ya los sectores no tendrían por qué moverse. Los capitalistas de cada sector se quedarían quietos porque les daría lo mismo quedarse en el sector uno o en el sector 2. ¿Sí? De hecho, esta idea de la igualdad de la tasa de ganancia no es ni siquiera una idea de Marx. Marx recoge esta idea desde, por ejemplo, David Ricardo
o desde Smith, ¿ya? Entonces, ya los clásicos planteaban esta posibilidad de que la competencia entre diferentes sectores lleve a que la tasa de ganancia se iguale, pero repito, no en el largo plazo, ¿ya? En el largo plazo. Entonces, obviamente que nosotros no estamos viendo la igualdad de las tasas de ganancia, pero lo que sí estaríamos viendo supuestamente es ese movimiento de capitales que, por cierto, tiene, reitero, efectos en los precios, ¿sí? Tiene efectos en los precios, porque es fácil de ver. O sea, si una empresa del sector uno se pasa al sector 2 y decide ahora producir alimentos y ya no máquinas, va a haber un aumento en la producción de alimentos. Eso puede tener un efecto en el mercado de alimentos y por tanto también en los precios de los alimentos. Entonces hay un ajuste de precios. Y cuando ya se da la igualdad de las tasas de ganancia, surge algo que se llama los precios de producción, ¿sí? Entonces, ¿qué son los precios de producción? Son los precios que permiten la igualdad de las tasas de ganancia. Ya vamos a ver este concepto más adelante, ¿no? Pero si quieren desde ya, ¿no? Entonces, repito, los precios de producción son los precios que permiten la igualdad de las tasas de ganancia entre diferentes sectores, ¿sí? Entonces, ¿para qué sirve esta forma de competencia? Bueno, en la economía política que estamos estudiando, la economía política marxista, se usa para estudiar justamente el equilibrio sectorial. Sí, ese es un tema el que vamos a estudiar. Y hay otro tema que va a estar implícito en lo que vamos a hacer. Sí, va a estar implícito. Y es un tema muy famoso en la discusión de la economía política marxista. Y es lo que se conoce como la transformación de valores a precios. Es un tema bastante célebre. Porque esta competencia tiene un efecto muy peculiar. A raíz, mejor dicho, resultado de esta competencia, los precios dejan de ser proporcionales al tiempo de trabajo socialmente necesario para producir las mercancías. Este es un tema que a veces se descuida mucho entre economistas marxistas, ¿no? A veces surge la crítica de, bueno, ¿por qué las mercancías no se venden a un precio que refleje cuánto trabajo la sociedad necesita para producirlas? Una discusión bastante típica. A veces incluso se dice la teoría del valor de Marx es errónea porque los precios no reflejan el tiempo de trabajo que la sociedad necesita para producir la mercancía. Los precios reflejan otra cosa. Y resulta ser que los precios son más respuesta de la competencia. Entonces, Marx ya consideró esa posibilidad. De hecho, Marx en el tomo 2 y también más que nada en el tomo 3, él plantea el por qué los precios en la práctica y ya en los mercados no coinciden con los valores. Aunque aquí también hay un problema conceptual, ¿no? Valor y precio son categorías que no deben ni compararse, pero bueno. El caso es que Marx deja explicando en el tomo 3 por qué los precios se desvían. Y según él el argumento central es, bueno, yo en el tomo 1 estaba asumiendo que todo tiene un valor y las mercancías se venden a su valor porque no estaba analizando todavía la competencia. En cambio, en el tomo 2 y en el tomo 3, Marx dice, ahora voy a estudiar la competencia y al estudiar la competencia, ahí voy a estudiar cómo los precios, en cambio, se distorsionan. O sea, los precios terminan distorsionados precisamente por la competencia capitalista, ¿sí? Entonces es un tema que es muy interesante porque a través de la competencia y el cambio de los precios, todo eso obliga a que los capitalistas tengan que ajustarse, ¿no? A partir de, bueno, precios más altos, precios más bajos, cuántos entran, cuántos salen, cómo se mueven los capitales, etcétera, ¿no? Entonces, antes de continuar, permítanme aquí en esta tablita, voy a aclarar esto, ¿no? Precios de producción por sector, eh, precios de producción, entre paréntesis, precios que permiten, precios que permiten la igualdad, la igualdad de las tasas de ganancia sectorial. Tasas de ganancia sectoriales. ¿Sí? Entonces, ese es el punto, que los capitalistas cuando están compitiendo generan con el movimiento de capitales la posibilidad de que las tasas de ganancia se igualen. ¿Sí? Eso es una tendencia que no se da en la otra forma de competencia. ¿Cuál es la otra forma de competencia? Esta forma de competencia este cuadrito lo vamos a ver más adelante para estudiar la otra forma de competencia. Este lo vamos a ver en otro modelo, ¿no? Pero solo me adelanto en mencionarles que la otra competencia es la competencia que se llama intrasectorial. Este es en cambio entre empresas de un mismo sector. Empresas de un mismo sector, que es una cosa bien interesante, ¿verdad? O sea, no solo puede haber competencia entre empresas de diferente sector,
que producen mercancías distintas y mueven capitales. Hay otra competencia que se da en cambio entre capitalistas que producen la misma mercancía y en cambio la competencia se da a través de reducción de costos y mejora tecnológica. En la cotidianidad, en el mundo más cotidiano, nosotros estamos acostumbrados más a esta competencia. Ver empresas que producen lo mismo, pero que estas empresas tienen diferente tecnología, diferentes costos y compiten unas con otras, ¿no? Entonces, esto tiene sus propias características y nos va a servir para explicar otras cosas, ¿ya? Pero no vamos a entrar por ahora en la competencia intrasectorial, nos vamos a quedar con la competencia intersectorial, ¿sí? Entonces hay que tener mucha claridad entre lo que significa una y otra forma de competencia, ¿no? Entonces estamos ahora, los modelos que vamos a ver van a estar aquí, ¿no? En esta forma de competencia, que recapitulando muy rápido, ¿no? Repito, ¿no? Las empresas en esta competencia producen mercancías distintas, ¿sí? Producen mercancías distintas. A largo plazo se tiende a igualar las tasas de ganancias sectoriales, ¿sí? Cada empresa va a tener sus propios precios de producción, que son los precios que permiten igualar las tasas de ganancia, ¿sí? O sea, tomemos en cuenta que los movimientos de capitales, o sea, la competencia se da con movimientos de capitales y esos movimientos de capitales precisamente hacen que se ajusten los precios y esto nos va a servir para estudiar el equilibrio sectorial y también cómo los precios se mueven del valor. ¿Sí? Incluso nos vamos a tener una gráfica al final de todo cuando veamos cómo los precios dependen sobre todo del salario, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces vamos a entrar sobre esa discusión, ¿ya? Entonces, si me permiten en este segundo, vamos a hacer una pequeña pausa. Listo, continuamos con la grabación. Para quienes vean este video en YouTube, la pausa fue de apenas un segundo, así que no me complico mucho, ¿no? Bien, entonces, como decíamos, en las clases que vienen, las próximas clases, nos vamos a concentrar en este tipo de competencia, ¿no? La competencia intersectorial, o sea, competencia entre diferentes sectores, que de una u otra forma en el largo plazo se asume que empujan que las tasas de ganancia se igualen. Repito una vez más, ¿no? En el largo plazo. ¿Ya? Puede ser que ese largo plazo nunca se alcance y las tasas de ganancia siempre sean diferentes. Es lo más probable. Pero lo que sí tenemos que considerar es este fenómeno. O sea, realmente la competencia intersectorial o competencia entre empresas capitalistas de diferente sector tiene como principal elemento esto, ¿no? La movilidad de los capitales, o sea, el movimiento de capitales de un sector a otro. Eso es lo que más nos va a interesar a nosotros y de hecho es lo que vamos a ver sobre todo en la parte final del modelo que vamos a estudiar, por lo que veo en los próximos videos. Bien, ok, entonces sigamos con algunos aspectos preliminares y entre esos aspectos preliminares quiero mencionar algo que el mismo Marx dice en el tomo 2 de Capital. ¿Sí? Explícitamente, o sea, así bien abiertamente, Marx reconoce que los esquemas que vamos a estudiar en esta parte del curso, sus esquemas de reproducción, tienen mucho que ver o tienen alta inspiración en la tabla económica de François Quesnay. François Quesnay, recuerden, es uno de los padres y de los mayores representantes de la economía fisiócrata. Esta visión de la economía en donde se creía que todo el valor de lo que se produce en las sociedades depende básicamente de la tierra, ¿no? De los recursos de la tierra, lo que la tierra genera, la fisiocracia, ¿no? Entonces François Quesnay tiene un trabajo que se llama la tabla económica, Le Tableau Économique, en francés, disculpará mi pronunciación, en donde, ¿qué hacía Quesnay? Quesnay hace algo muy interesante, ¿no? Que de hecho, créanme que si este curso no tuviera mucho más tiempo, hasta podríamos entender con más detalle lo que hace Quesnay en su tablita, pero no hace falta. Basta con algunas ideas generales. La tabla económica de Quesnay, que de hecho aquí ustedes tienen una captura de pantalla de la tabla original, ¿sí? O bueno, casi original, no estoy seguro si es, pero debe ser, creo que estoy casi seguro que es el texto original de Quesnay. Pero bueno, lo importante, ¿no? En esa tabla económica, ¿qué hace Quesnay? Quesnay estudia 3 clases sociales. ¿Sí? Entonces, ¿qué clases sociales estudia Quesnay? Recuerden, fisiócrata. Él está pensando en que la agricultura es la única fuente de riqueza. El resto solo es transformación de la riqueza, pero la agricultura es la base de todo. Entonces, ¿qué hace Quesnay? Quesnay plantea lo siguiente, dice, bueno, vamos a suponer que la economía de un país o de un reino, ¿sí? Quesnay está justo en ese límite, ¿no? En la transición entre el capital, entre la muerte ya del feudalismo, o bueno, entre comillas, ¿no? Y el surgimiento del capitalismo, ¿no? De hecho, Quesnay fue profesor de Adam Smith y amigo, profesor y amigo de Adam Smith, ¿sí? Entonces, Quesnay dice, bueno, vamos a asumir que hay 3 clases sociales. Vamos a decir, bueno, hay unas clases productivas,
Las clases productivas básicamente son todas las personas vinculadas a la agricultura. ¿Ya? Agricultura. Eso incluye tanto a los trabajadores como a los dueños de la tierra, a los arrendatarios, a los que arriendan la tierra para que se haga el trabajo agrícola. Luego dice que vamos a tener después una clase rentista. ¿Cuáles son los rentistas? Estos son otros terratenientes, el gobierno y en general otros sectores y grupos que subsisten cobrando las rentas a las clases productivas. Sí, o sea, pensemos, ¿no? Tenemos gente que está metida en el sector agrícola, trabajando, ¿no? Entonces estos serían los productivos según Kesney. Luego vienen los rentistas, los que cobran rentas a los que están en la agricultura. Y finalmente, según Kesney, vendrían las clases estériles, que son las clases que básicamente están involucradas en cualquier actividad que no sea agrícola, ¿sí? Pero que no están cobrando rentas necesariamente, por ejemplo, la industria. Y bueno, todos los gastos de una u otra forma son cubiertos por la clase productiva. Entonces, con esta división de la sociedad en estas tres clases, que es la que plantea Kesney, él arma su tablita económica, su tableau económico, y empieza a ver las interacciones que se debe dar entre uno y otro para que la sociedad siga existiendo. ¿Sí? O sea, esto es bien interesante. O sea, el análisis de los sectores, ese análisis sectorial. Piensen que esto es como decir, tengo aquí los sectores, o bueno, las clases sociales, y estas clases sociales mantienen interacciones, esas flechitas que ustedes ven ahí, ¿no? Entonces, ya desde esa época, piensen que la tabla económica de Kesney es del siglo XVIII, pero ya desde esa época se tenía la intuición de que en la economía hay que tomar en cuenta varios elementos que interactúan. ¿Sí? A mí me gusta mucho esta parte de la historia del pensamiento económico porque es como recordarnos que primero Marx no fue el primero que se le ocurrió muchas cosas, es igual que lo que vimos de la ley general de la acumulación capitalista. Algunas ideas que Marx dice ahí son ideas que también ya mencionó Ricardo, pero Marx supuestamente las mejora, ¿no? Aquí lo mismo, hay unas ideas que ya Kesney las decía antes y Marx intenta mejorarlas. Claro que no lo logra por completo, pero después vendrían otros, ¿no? Pero eso es lo interesante, o sea, la economía capitalista, y de hecho no solo la economía capitalista, sino otras economías, no solo capitalistas, generan estos vínculos, ¿no? Estas estructuras, podríamos llamarle incluso estructuras. ¿Sí? Recordarán que ustedes estudiaron ya el concepto de estructuras sociales. Entonces, ¿cuál es la idea de las estructuras? Surgen ciertos patrones relativamente estables, ¿sí? Que se mantienen con el tiempo. O sea, básicamente los intercambios entre estas tres clases sociales se tienen que repetir en cierto patrón para que la economía funcione. O ese era el argumento de Kesney. Y Marx toma ese argumento para desarrollar también sus propios esquemas. ¿Quién más? También las reflexiones de Kesney sectoriales, ¿no? Del propio Marx y de otros autores, como por ejemplo von Bortjewick. Von Bortjewick es un autor interesante porque él es uno de los primeros que criticaría a Marx, pero no es la crítica típica, ay no, que el socialismo... No, 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 una crítica bien interesante porque von Bortjewick dice, yo creo que algunas de las ideas de Marx están erróneas, sobre todo en ciertos modelos que Marx intenta hacer. Marx en el tomo 2 y en el tomo 3 sobre todo, intenta hacer sus esquemas y sus modelitos de cómo se equilibran los sectores y cómo los precios se ajustan para el equilibrio. Von Bortjewick va a criticarle a Marx diciendo, verás Marx, yo creo que estás equivocado, y surge toda una polémica. O sea, de hecho ahí surge el problema, lo que se llama como la polémica o el debate de la transformación de valores a precios. Sí, es un tema que no vamos a avanzar a ver, pero por lo menos que sepan que existe, ¿no? La transformación de valores a precios. Algunos dicen que es aquí donde Marx se equivocó, ¿ya? Porque Marx hizo todo un shampoo al explicar la diferencia entre valor y precio, ¿sí? Y von Bortjewick está entre la gente que le dijo a Marx, ve Marx, en este punto estás equivocado, tu modelo está mal, y von Bortjewick hace otro modelito usando matrices, algo no muy complicado. Y le refuta un poco a Marx. Y después vendrían otros marxistas diciendo, no, lo que Marx dijo está correcto, solo hay que mejorarle, lo que sea. ¿Ya? Entonces a mí me llama mucho la atención este debate, pero no vamos a entrar en ese debate. Pero lo que les digo es, esto existe, ¿no? O sea, si un caso quieren entender más a fondo este tema. Pero el punto es que entre las reflexiones de Kesney, Marx y otros, von Bortjewick y otros, eso incluso han servido para que, combinados con otras reflexiones sobre, por ejemplo, el equilibrio general. ¿Qué era el equilibrio general? Ya, esto es micro, ¿no? ¿Qué es el equilibrio general? Recuerden, León Walras, eh, economista francés, si no me equivoco, Walras arma el modelo de equilibrio general, que era básicamente un sistema de ecuaciones en donde él va para cada ecuación un mercado, y Walras mostraba en qué condiciones los precios se ajustan para que haya equilibrio total en todos los mercados.
¿sí? Es la idea del equilibrio general. Entonces, mucho de lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Entre los temas de los sectores de Kestner, Marx, von Bortewicz, el equilibrio general que se ve en micro y todo, eso incluso sirvió de inspiración para los modelos insumo-producto de Vasily Leontiev, ¿sí? Leontiev fue premio Nobel de Economía y no estoy seguro, tal vez lo hayan visto ustedes ya en macro. Leontiev tiene un montón de modelos sectoriales, ¿no? O sea, eh, básicamente con Leontiev se ha podido analizar cómo es que las economías capitalistas llegan a equilibrarse, ¿no? Pero ya a nivel sectores. O sea, cuando uno piensa en sectores, el modelo insumo-producto de Leontiev es el referente, ¿no? Pero bueno, eso es más macroeconomía convencional, o bueno, no tan convencional, pero sí, no es tan del otro mundo. Pero bueno, entonces, eso por un lado, o sea, lo que voy es los esquemas de Marx y estas ideas de cómo se genera equilibrio sectorial según él, han sido, por un lado, parte de la historia del pensamiento económico, o sea, no es un tema aislado, y por otro lado, han sido tomadas en cuenta por muchos autores relevantes. Leontiev fue profesor en Harvard, fue premio Nobel de Economía, o sea, Leontiev es de los grandes del pensamiento económico, ¿no? Entonces, lo que hizo Marx es, o fue relevante y es relevante, ¿sí? O sea, eso también quiero mencionarles, o sea, que estamos dentro de la discusión del pensamiento económico, ¿no? O sea, no es que estamos viendo a Marx porque sí, ¿no? ¿Qué más? De hecho, los esquemas de Marx, los esquemas de reproducción del capital, son parecidos a otros esquemas que se llaman esquemas de producción de subsistencia y producción con excedente, planteados por un tal Piero Sraffa. ¿Quién fue Piero Sraffa? Piero Sraffa fue un economista italiano que escribió un libro en el año 1960 que se llama Producción de mercancías por medio de mercancías, que es un libro bien sencillo, pero a la vez bien interesante, ¿sí? Porque Sraffa usa modelos sectoriales básicamente para contradecir a la teoría económica dominante. ¿Sí? De hecho, Sraffa, digamos que escribe este libro en la época en la que surgió la llamada controversia de los Cambridge. ¿Sí? La controversia de los Cambridge, o también conocida como la controversia de la teoría del capital, entre los Cambridge de Estados Unidos versus los Cambridge de Inglaterra. ¿Sí? En Estados Unidos recuerden que tienen Cambridge, Massachusetts, donde se encuentran las universidades de Harvard y el MIT, y en Inglaterra está la Universidad de Cambridge. Entonces hubo una época en la que estas dos escuelas de pensamiento se enfrentaron durísimo, porque sobre todo el Cambridge de Inglaterra decía que mucha de la teoría del Cambridge de Estados Unidos es errónea, empezando por el concepto de capital. Y ahí aparece una economista que se llamaba Joan Robinson, que bueno, creo que sí la hemos citado en algún momento en este curso y si no la citaremos. Ella, Joan Robinson, junto con otra gente como el propio Piero Sraffa, serían los que estarían en contra de la teoría económica dominante que proviene de Estados Unidos. Al final, la economía que hoy estudian en micro y macro es la economía de Cambridge norteamericana. Pero digamos que hay toda otra corriente de pensamiento, ¿no? Eso es interesante porque resulta ser que lo que dijo Marx también le ha servido de referencia a estos críticos a la economía convencional como Piero Sraffa, ¿sí? Si algún día tienen tiempo, bueno, ya es mucho pedir, ¿no? Pero si tuvieran tiempo y oportunidad, les recomendaría que lean el libro de Sraffa, pero claro, hay que saber un poquito de matrices, vectores, pero no mucho, un poquito de eso es suficiente. Entonces, en definitiva, esos aportes son muy parecidos, esos modelos son muy parecidos a los esquemas de Marx de la reproducción simple y ampliada, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que, como pueden ver, los esquemas que Marx escribió dejaron huella en la historia del pensamiento económico, ¿sí? Tanto para unos como para otros. O sea, son un aporte muy importante, que al igual que otros aportes de Marx suelen ser desconocidos, ¿no? O sea, yo he visto libros de micro y macro que si a Marx le dedican un párrafo ya es mucho y solo para criticarle, ¿no? Que está bien, o sea, está bien que se le critique a Marx. Yo mismo soy un crítico de Marx, pese a ser marxista. De hecho, creo que los marxistas deberíamos ser los primeros críticos de Marx. Pero desconocer los aportes que deja en la teoría económica y desconocer lo que podríamos tomar de Marx para entender las crisis creo que sí es un despropósito porque hay muchas ideas interesantes. De hecho, en este mismo ya vamos a estudiar más a fondo el modelo que tenemos para esta clase y ahí van a ver el tema sectorial a dónde nos lleva, ¿no? En fin, otra cosa interesante es que con los esquemas de reproducción que armó Marx en el Capital, él estuvo bastante cerca de llegar a la igualdad macroeconómica entre ahorro e inversión, que hoy conocemos. Eso lo vamos a mostrar cuando ya hagamos los modelos. Marx estuvo bien cerca. O sea, el problema es que Marx se enreda mucho en los detalles, ¿no? O sea, que no está mal. O sea, yo diría que, bueno, como un primer intento, recuerden, Marx escribe en el siglo XIX, entonces
muy enredado, muchos detalles del intercambio A, el intercambio B, sector uno, sector 2, el capital constante variable, o sea, bien al detalle, que no está mal. Pero yo creo que si Marx hubiera tenido un poco más de claridad, incluso matemática, no mucho, solo un poco mejor de álgebra, y hubiera usado un poco más la matemática, Marx hubiera llegado a la ecuación de ahorro igual a inversión de la macroeconomía. Ya les voy a mostrar, o sea, es inmediato, o sea, uno hace unos pocos despejes más en lo que hizo Marx y llegas a la ecuación ahorro igual a inversión. En el caso de una economía cerrada y sin gobierno, o sea, Marx estaba cerca, sí, Marx estaba cerca, o sea, no le faltaba mucho. O sea, Marx, sin querer, aportó bastante a la macroeconomía. ¿Sí? Claro, esto luego con Keynes ya, y después de Keynes, las interpretaciones de John Hicks y otros, o sea, hicieron que ya la macro se estabilice, ¿no? Pero yo creo que si se hubiera reconocido más el rol de Marx, obviamente que hubiéramos llegado más rápido a muchos resultados y de una forma capaz que hasta más interesante. Claro, ¿cuál es el problema? A los marxistas no se les puede ceder nada, o sea, los marxistas son revolucionarios, quieren cambiar el sistema, entonces todo eso ha hecho que no se tome en cuenta que en la teoría económica de Marx hay bastantes aportes, ¿no? Entonces, bueno, eso en términos teóricos. Ahora, en términos aplicados, también los esquemas de Marx han dejado muchas cosas, porque, por ejemplo, uno puede tomar las ideas de Marx de los sectores y aplicarlas a economías concretas. De hecho, al igual que hemos hecho en otros temas, después de presentarles yo los modelos, les voy a presentar una aplicación para la economía ecuatoriana que yo mismo estoy haciendo. Que bueno, estoy un poco atrasado en eso, pero espero terminar algún rato. Donde uno puede tomar la idea esencial de Marx de los sectores, que bueno, no es solo de Marx, ¿no? Es de todos estos pensadores que les menciono. Y uno puede empezar a entender mejor cómo pueden surgir las crisis, ¿sí?, por desbalance o desproporción entre sectores. O sea, este hecho de que un sector sea muy grande y otro muy pequeño y por tanto eso genera complicaciones. Pensemos en nuestros países, los países de la periferia capitalista, los países subdesarrollados. Nuestros países son países que no producen máquinas. Eso sabemos de sobra, no producimos tecnología. Entonces, ¿qué pasa? Que nuestro sector, uno, el sector que produce medios de producción es muy pequeño. A lo sumo produciremos materias primas y muy básicas. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, para poder mantener los equilibrios dentro de nuestra economía, tenemos que importar, pero de forma bárbara. Tenemos que importar materias primas y maquinarias, o sea, tenemos que importar todo lo que implique tecnología, básicamente. Entonces, este enfoque más marxista nos puede servir para entender, por ejemplo, a estas sociedades que no tienen un sector uno fuerte, cómo se vuelven dependientes de otras sociedades. Nosotros como Ecuador dependemos en términos tecnológicos de Estados Unidos, de China, de Europa, o sea, básicamente ahí está justo el intercambio desigual. ¿Sí? Entonces, ese es otro aporte interesante que uno puede sacar de los esquemas de Marx. Ya a eso también hay que agregar el problema de la complejidad. ¿Sí? O sea, las interacciones entre sectores, entre múltiples sectores, las interacciones generan complejidad. Que esto ya ha sido estudiado, o sea, esto es estudiado por mucha gente. Incluso hay algo que se llama el Observatorio de Complejidad Económica, si algún rato tienen, este es más enfocado a comercio internacional, pero también tienen un análisis al interior de varias economías, cómo las economías entre sectores se vinculan. De hecho, veamos, démonos un segundito. Porque esto de la complejidad es un tema bastante interesante que incluso les puede servir a algunos, puede que hagan alguna investigación, tesis o no sé, sobre este tema, ¿no? Entonces verán, vamos a entrar un ratito en Google, disculparán que estaba abierto Zoom, y vamos a entrar al Observatorio de Complejidad Económica. ¿Sí? Entonces vamos al Observatorio de Complejidad Económica. Este es un sitio mantenido por gente del MIT. Entonces ustedes van aquí, el Observatorio de Complejidad Económica, y este observatorio les va a dar interesantes, obviamente ya cuestiones modernas, ¿no?, de datos y todo. No estoy diciendo que estos sean marxistas ni de broma, no son para nada marxistas, no, al contrario, ¿no? Lo que digo es que a partir de trabajos como estos, en donde uno puede ver cómo los países interactúan y cómo hay diferentes sectores de la economía, ¿sí? Eh, Déjenme ver si aparece alguno en rankings, tools, TreeMap, network. Ya, entonces vean, pongamos a ver un ejemplo, ¿no? Entonces uno puede ver, por ejemplo, ¿no? Aquí ustedes pueden ver la producción de Papúa Nueva Guinea en el año 2019 y aquí ustedes pueden ver todas las actividades, o sea, todos los productos, ¿no?, generados por esta economía, ¿no? Entonces ahí uno puede ver cómo unos productos encadenan a otros,
sea, la interacción producto a producto, ¿no? Pero aquí ustedes pueden ver cómo el gas de petróleo, perdón, el petróleo, la gasolina, se ata con otros sectores y así, ¿no? Entonces ahí surge una complejidad económica. Entonces digamos que esta es la versión ya más avanzada de un análisis sectorial, o sea, tienes varios sectores de la economía que interactúan unos con otros. Por ejemplo, si quieres producir químicos, para producir químicos necesitas del sector petrolero, pero para el sector petrolero necesitas máquinas que te ayuden a la explotación. Tú importas las máquinas o las produces, depende, ¿no? Entonces ahí uno puede analizar para diferentes países. Entonces quiero ver cómo se verá esto para Ecuador, digamos. Veamos Ecuador, ahí está Ecuador. Ustedes seleccionan Ecuador. Listo, solo quiero Ecuador. Ya le han cambiado un poquito el formato, pero bueno, ya. Dios, un segundo. A ver otra vez Ecuador. Ya no quiero nada más. Entonces vamos con Ecuador y construir visualización. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, la complejidad económica de Ecuador, ¿no? En qué productos está especializado Ecuador, que no va a ser novedad para nosotros. Petróleo crudo, o sea, ni siquiera producimos la gasolina, ¿no? Sino petróleo crudo, ¿no? Tenemos algo de flores, pero si ven que las flores encadenan a otros sectores, ¿no? Aceite de palma, aceite de coco, pasta de coco, etcétera, ¿no? O sea, ¿qué otros sectores hay? Por aquí tenemos sectores como banano, también están crustáceos, pero a la vez todos estos se encadenan con otras actividades, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto digamos que es más empírico, ¿no? O sea, esto es más con datos. Pero este análisis de datos, uno podría darle más teoría, ¿sí? Tal vez desde un enfoque incluso marxista, ¿no? O sea, si uno quisiera ver qué pasa, ¿no? O sea, es interesante, se podría hacer, ¿ya? Entonces, esta complejidad económica de cómo los sectores se conectan también puede ayudarnos a entender la posibilidad de crisis. Si un sector falla, haz de cuenta, en el Ecuador, que es lo típico, cae el precio del petróleo. Se nos cae el sector petrolero, pero a la vez que se cae el sector petrolero, eso va arrastrando a unas cuantas actividades más. Y esas actividades a la vez implican la destrucción de empleo. Entonces uno podría analizar de mejor forma cómo surge una crisis por desequilibrio entre sectores, ¿sí? Que si bien es diferente a la crisis cíclica. Aquí no estamos hablando de ciclos ni de clases sociales, que estamos hablando de sectores que se conectan y en alguna conexión algo falla y eso genera que fallen otras conexiones y venga la crisis, ¿no? Entonces, eso también podría hacerse desde un enfoque marxista. Como les digo, yo les voy a presentar una aplicación para el caso ecuatoriano, ya más con este enfoque, ¿no? de Marx. Incluso uno puede hacer redes productivas, redes sectoriales, hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Así que bueno, colegas, entonces, eso digamos como aspectos preliminares, ¿no? Como un poco el que nos motiva a revisar este nuevo grupo de temas, ¿no? Eh, Ahora vamos a entrar ya en el detalle. ¿Sí? Entonces vamos a entrar en el detalle, entonces ahora vamos a empezar, al menos vamos a dejar la introducción, porque ya nos está cogiendo la hora por lo que veo. Entonces vamos a dejar solo la introducción de este nuevo tema, ¿no? Que es el de revisitar o volver a revisar la reproducción capitalista, ¿ya? Entonces vamos a empezar, si esto tiene dos partes, ¿no? Vamos a empezar con una reinterpretación de los esquemas de reproducción de Marx. O sea, no vamos a ver los esquemas originales, no lo vamos a hacer. Para eso tienen el Capital, pueden leer el Capital si quieren, pero lo que vamos a hacer es ver una reinterpretación, ¿sí? O sea, vamos a hacer un modelito en donde vamos a ver cómo se pueden tomar algunas ideas de Marx y cómo todas esas ideas nos pueden llevar a algunos resultados interesantes, ¿no? Es un modelo matemático, como los modelos de Goodwin o el modelo de la ley general que ya vimos en clases pasadas. Entonces, al igual que los modelos matemáticos anteriores, no quiero que se aprendan a detalle todo. Quiero que entiendan más o menos la idea general, los supuestos, las conclusiones. No hace falta mucho más, ¿ok? Entonces, el modelo que vamos a ver va a tener algunos supuestos de partida, ¿sí? Pero no quiero ver hoy día los supuestos. Hoy día solamente quiero mencionarles un poco de dónde viene, ¿sí? O sea, el modelo que vamos a estudiar en estas próximas clases, ¿sí? Es un modelo que trata de reinterpretar, como les decía, los esquemas de reproducción del capital de Marx. O sea, es como que vamos a ver la versión moderna de lo que Marx dijo en el tomo 2 del Capital, ¿sí? Y esta interpretación es una interpretación propia. O sea, es un artículo que yo escribí, ¿sí? Este es un artículo, es un modelo que yo hice, pero está sustentado obviamente en el mismo Marx, en el tomo 2 del Capital, y también está sustentado en otros autores como Paul Sweezy, ¿sí? un marxista súper relevante, y sobre todo en Donald Harris, ¿ya?
Donald Harris es un autor, fue profesor de economía en Stanford, pero bien peculiar, ¿no? Profesor de economía en Stanford, pero marxista. O sea, tiene muchos aportes a la economía marxista, Donald Harris, y de hecho es el padre del actual vicepresidente de Estados Unidos, que también es de apellido Harris, no me acuerdo ahorita el nombre, no me quiero acordar tampoco. Eh, el artículo que vamos nosotros a estudiar, ¿sí? Ya saben, ¿no? Como toda nuestra clase, siempre ha habido artículo detrás, ¿no? O sea, no les he estado dando inventos. O bueno, digamos que esta parte es medio invento, ¿no? O sea, es un artículo que yo escribí que ahorita está en evaluación, si está en una revista en evaluación. Quiero solamente mostrarles el artículo, o sea, ya está en nuestra aula virtual nada más. Ya, entonces solo les muestro el artículo y con eso cerramos la clase para ya la próxima empezar directo al modelo. Entonces verán, ustedes en el aula virtual, que se está demorando un poquito en cargar, un segundo. Ustedes ya saben, ustedes ingresan desde el aula virtual, ¿no? Yo ingreso desde mis archivos en Drive. Entonces, en el aula virtual ustedes van a encontrar economía política, ¿ya? En la parte de bibliografía, ¿sí? Entonces ya saben, ¿no? Aquí están nuestros temas de clase, los videos. Dejemos que se cargue un poquito. En la parte de bibliografía, ¿sí? Ahí en los textos, que bestia, cuántos textos hemos usado para este curso, colegas. Entonces, ahí ustedes van a encontrar un artículo que dice Cajas Guijarro 2021, revisitando la reproducción capitalista. Ahí está el enlace, le dan clic, ¿sí? Y este es el artículo que nos va a servir para estas clases, ¿ya? Entonces, si ustedes quieren ver más detalles, porque hay muchos detalles que voy a omitir, ¿no? Porque es un artículo de 34 páginas. Entonces, ahí ustedes encuentran ya los detalles, ¿no? O sea, aquí está el artículo completo, ¿sí? Este momento el artículo está en evaluación en una revista, así que no lo podemos difundir mucho hasta ver los resultados de la evaluación. Seguro que o me rechazan o me piden hacer mejoras, es lo típico. Pero ahí está el modelo, entonces ahí ustedes pueden ver las ecuaciones del modelo. Todo esto vamos a ver con calma, ¿no? Vamos a ver las ecuaciones del modelo, tienen algunas ecuaciones y resultados interesantes. Y una cosa llamativa de esto es cómo uno puede tomar los esquemitas de Marx y armar estas redes, que son unas redes de... Digamos que es el esquema de cómo tiene que darse la interacción entre sectores para que el capitalismo pueda mantener, por ejemplo, en este caso, reproducción simple. Y una red más complicada, en cambio, permite ver cómo surge reproducción a escala ampliada. Entonces ahí surge una red más compleja, ¿sí? Entonces lo que vamos a ver un poco es cómo armar estas redes. De hecho, les voy a enseñar a armar al menos una red de la escala simple, les voy a explicar. Para que ustedes en un futuro, si quieren armar redes más complicadas o sus propios modelos, lo que sea, y es súper rápido hacer estos esquemitas. Y también hay unas matrices que, bueno, esas no vamos a ver, pero este artículo está completo, ¿no? Entonces ustedes pueden ver el artículo. Esa es la principal fuente con la que vamos a estudiar las clases de aquí en adelante, ¿no? De aquí unos 2-3 videos, supongo yo, para entender los sectores, ¿ya? Este artículo recién lo terminé, o sea, me costó un poco de esfuerzo porque era un shampoo de ideas. Marx no fue muy claro, o sea, les diré de franqueza, Marx dejó muchas intuiciones, pero no fue muy claro. Y aparte del artículo mío, si ustedes quieren ver ya el artículo, el de los duros, aquí está el artículo original de Donald Harris, que me sirvió de base, además del Capital, ¿no? Entonces este artículo de Donald Harris es un artículo que, bueno, es de los años 70, un poquito viejito, pero es justamente sobre los esquemas de reproducción del capital de Marx, ¿sí? De reproducción y acumulación de Marx. Donald Harris. Esto se publicó en el Journal of Political Economy, es una revista de economía política súper fuerte, ¿sí? Y ahí Harris explica un poco, ¿sí ven? Ahí está. Bueno, en ese entonces Harris estaba en la Universidad de Wisconsin, y también en Cambridge, pero bueno, entonces Harris también tiene su modelo, él también tiene sus, bueno, y parte teórica obviamente, y de ahí vienen ya los esquemas, ¿no? Entonces ahí ustedes pueden ver que hay un sector 1, sector 2 y todo eso, ¿no? Entonces, si tienen oportunidad, no ahora, esto no es obligatorio obviamente, porque esto ya es más avanzado, pero si tienen oportunidad les invito a leer también el artículo de Harris. Y van a ver que mucho del modelo que les voy a presentar en las próximas clases recoge ideas de Harris también, ¿sí? O sea, no es que les estoy presentando algo en el aire, más bien he tomado lo mejor que he podido encontrar de la economía marxista, pero de seria, o sea, ya ven, o sea, estos son modelos macroeconómicos y todo, o sea, con un poco más de seriedad, para poder plantear o replantear el esquema de Marx, ¿sí? Entonces, esas son nuestras principales fuentes para estas dos clases. Repito, el artículo de este tal Cajas Guijarro y este artículo de Donald Harris, que nos van a servir de base para entender
los sectores, ¿no? Entonces esos son los artículos que usé para el modelo que vamos a ver en próximas sesiones. ¿Ok? Entonces, conclusión de la clase para ya cerrar. ¿Qué es lo vital? Que así como hay crisis cíclicas, que son las que ya hemos visto, ¿sí? Las crisis cíclicas ya hemos visto y recuerden que aquí teníamos dos modelos, Goodwin, ¿sí? El modelito de Goodwin del año 67 y también teníamos el modelo de la Ley General de la Acumulación Capitalista donde está el Ejército Laboral de Reserva, esto es de Tal Cajas Guijarro 2018. Y ahora estamos viendo otras crisis que son las crisis por desequilibrio sectorial y en donde vamos a ver otro artículo que es el de un tal Cajas Guijarro 2021, pero que en realidad se basa en Marx y sobre todo en un artículo de Harris del 73. ¿Ya? Entonces esa es la idea, colegas, nos vamos a concentrar ahora en este artículo de Harris y en esta forma de crisis más bien sectorial, ¿no? Pero eso queda para un próximo video. Así que con esto, colegas, damos por cerrado el video y la sesión de hoy y continuamos en el próximo video, ¿ok? Entonces aquí cerramos este video.